Es un honor para mí presentar a la maestra Mireya Arteaga Dirso. Y bueno, me voy a permitir leer eh, su semblanza académica para presentarla con todos ustedes. Bien, ella es actualmente doctorante en Ciencias Políticas por el Colegio Morelos. Cuenta con maestría en Derecho con orientación en Derecho Civil y licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Perdonen, voy a empezar a grabar, si me permiten. Un momento, casi se me pasa esto. Y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Durante 15 años colaboró como asesora técnica, secretaría técnica, directora, subdirectora y encargada de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, para después incorporarse al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, donde ha sido presidenta del instituto de 2015 a 2017 y nuevamente en 2019, cargo con el que concluyó su ciclo en el IMIPE. Ha escrito para diversas publicaciones como Monitor Democrático de 2013 al 2018, editadas por Copuex, y en revista como Lustitia, la revista de Ética e Inclusiones, revista de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, siendo su más reciente participación editorial como coautora en el libro Delito de Feminicidio, Diálogo Polisémico y su emergencia en la política criminal sistémica, editado en Colombia este mes de julio de 2020, así como recientemente coeditora y articulista del libro Mirada Social del Feminicidio a través de la política criminal sistémica, publicado por Editorial Ibáñez de Colombia. Fungió hasta la primera mitad de julio como directora de Facilitación del Sector Público y actualmente se desempeña como directora general de Prevención y Autorregulación, ambos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pues es para nosotros un honor, maestra Mireya, poder tenerla en este espacio. Es un gusto. Le damos la más cordial bienvenida a usted y bueno, a todas las personas que en este momento nos acompañan. Sin más, le cedo la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Primero que nada, quiero enviarles un cordial saludo a nombre de los comisionados y las comisionadas que integran el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, y así también de quien me ha encargado esta encomienda esta tarde de estar aquí con ustedes, el maestro Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos de este instituto, de quien debo decir, pues bueno, le hubiera encantado estar también aquí dando esta conferencia, pero siempre los temas en el Instituto Nacional son vastos y aún teniendo una pandemia y un modo de trabajar diverso al que normalmente tenemos, pues bueno, los llamados en estos tiempos para garantizar derechos humanos tan importantes como el acceso a la información, el hacer posible la transparencia en las instituciones y además trabajar el tema de la protección de datos personales, pues hacen que la dinámica de trabajo sea muy rápida, muy constante, muy de todo el día, y eso es lo que me da el privilegio el día de hoy como morelense y también como universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de estar aquí teniendo este privilegio de platicar un poquito con ustedes. Y déjenme decirles, maestra, y a todas quienes nos acompañan el día de hoy, que para una servidora es un reto esta conferencia, porque a final de cuentas estamos ante perfiles que leo aquí, pues diversos, y además siempre en el mundo de la transparencia estamos muy enfocados a quienes estamos inmersos en la parte jurídica o de temas políticos o sociales, y hoy pues veo a muchos compañeros profesionistas que son del tema de psicología. Debo decir que me siento un poco observada
Tengo la verdad el privilegio de tener una hermana que es psicóloga y con la que comparto el gusto también por estos temas, pero que eso me lleva a redoblar el esfuerzo por hacer entender un poco. Yo quiero platicarles primero que es una dinámica que a lo mejor al inicio la van a intentar o la van a ver un poco tediosa. Sé que es la última conferencia y trataré de hacerlo más una charla y que tengamos al final un espacio para cualquier duda que ustedes tengan. Si con gusto su servidora tengo aquí la respuesta, lo comentamos, y si no fuera así, yo me llevo su inquietud y bueno, con el compromiso de que vamos a responder pregunta por pregunta. Ojalá y sean muchas y ojalá esto sea el principio de una dinámica de trabajo entre ustedes y el INAI que sea constante. Siempre hay temas en común que atender, eso sí se los puedo garantizar. Y déjenme decirles que el Instituto Nacional está abierto a trabajar con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos todo el tiempo. Entonces, pues dicho lo anterior, si me permiten, para poder maniobrar aquí un poco y poder hacer la presentación, voy a apagar mi pantalla, pero aquí estoy platicándoles y voy a intentar compartir mi pantalla. Estos temas de la tecnología de repente nos hacen pues que tengamos nosotros que atender a habilidades que no siempre desarrollamos todo el tiempo, pero bueno, lo estoy intentando. Entonces, compartiré mi pantalla y ya ustedes me dicen si ahí la están viendo. Sí, maestra. Si gusta darle maximizar o hacer toda la pantalla. Sí. Bueno, creo que ahí vamos. Esta tarde a mí me corresponde platicarles un poco respecto del tratamiento de datos personales en investigaciones académicas en situaciones de emergencia. Ahí faltó la palabra datos, ya vi, pero bueno, la idea es hablar de los datos personales en investigaciones académicas en situaciones de emergencia. Gracias a la amabilidad de la maestra Cintia, pues bueno, ya han podido conocer ustedes un poco del perfil de una servidora, que yo creo que en esto es lo de menos, sino más bien que nosotros platiquemos del tema que nos ocupa. Por principio de cuentas, yo quisiera abondar un poco en la institución a la que pertenezco. De manera muy rápida, nada más platicarles que yo pertenezco al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como ya lo comentó la maestra Cintia, que este instituto tuvo un antecesor que fue el IFAI y que todos conocemos más por las siglas, ¿verdad? A nivel nacional, que este IFAI, pues bueno, surgió el 11 de junio del año 2002 por decreto, en donde a partir de que se aprueba una ley de información pública a nivel nacional, a nivel federal, perdón, pues es que surge esta institución. ¿Cuál es el gran propósito del INAI? Es bastante claro y bastante sencillo: garantizar y promover el ejercicio del derecho a la información y la protección de los datos personales. La misión del INAI, como ya lo había comentado, pues es garantizar en todo el territorio del Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública. Pero además de ello, y pareciera que es un poco ambiguo o que es discordante, por una parte estar hablando que una institución como esta se va a encargar de garantizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a trabajar de la mano con quienes verdaderamente tienen que hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información, y por otra parte también, pues se va a encargar de proteger datos personales. ¿Cómo puede ser esto posible? Podemos preguntarnos de primer momento si el transparentar puede implicar que yo me quede, por decirlo en algún aspecto, de manera desnuda. Es decir, yo tengo que ser transparente y tengo que poner a la vista todo como institución. Pues así es este tema. Viéndolo de una manera muy sencilla, yo pudiera decir que el INAI le corresponde uno de los peldaños que se tienen que alcanzar para una verdadera rendición de cuentas, y además le corresponde trabajar por transparentar para llevar a buen puerto esto que tanto, de lo que tanto hoy se habla en nuestro país, que es el combate a la corrupción o la inhibición, al menos, de la corrupción en un país como el nuestro. ¿Cuál es la visión de esta institución?
pues se trata de trabajar de manera eficaz, eficiente, en consolidar una cultura de la transparencia. La cultura de la transparencia no únicamente se trata de que el servidor o la servidora pública pues pongan a la vista lo que tienen que hacer, cómo se tiene que hacer, por qué se toman determinadas decisiones y por qué se ejerce un recurso público de determinada manera, sino que va más allá. La transparencia es un principio visto desde la perspectiva del acceso a la información, pero también es un principio ético y de vida que corresponde no únicamente a quienes están o estamos en el servicio público, sino que debiera de corresponder a toda la sociedad. En contraprestación o en contraposición a la transparencia se encuentra el derecho que tienen las personas a saber, a estar informados y a poder participar de los asuntos públicos a partir de esta información que se tenga, para llegar a rendir, para que llegara a que se tenga una buena rendición de cuentas y además a que haya el debido tratamiento de los datos personales. Vuelvo a lo mismo, dirán, esta plática pues no fue para este tema, pero debo decirles que este es un contexto importante para poder llegar al tema de datos personales. ¿Por qué la visión del INAI es ser también una institución eficaz y eficiente en el tratamiento de datos personales? Porque así como se va a encargar de transparentar todas las funciones de las instituciones públicas que son llamadas por las leyes de transparencia, sujetos obligados, por otra parte también tiene un principio y una finalidad muy importantes que van enfocadas a las personas, a la sociedad civil, es decir, a la protección de los datos personales de aquellos ciudadanos, de aquellas ciudadanas y de la sociedad en general. El ámbito de la protección de los datos personales, los vamos a ver ahorita, pertenece a ese aspecto o a ese espectro privado de la persona, mientras que el acceso a la información pertenece a todas aquellas cuestiones públicas que se consideran bien público y que son aquellas conductas de los servidores y las servidoras públicas en el ejercicio de una función de esta naturaleza. Por otra parte, también debemos decir que esta institución tiene objetivos estratégicos. Solamente voy a leer el último, que es impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. Es decir, el INAI se ha puesto como meta trabajar por establecer una cultura de la transparencia, acceder a la información y proteger los datos personales a través del impulso de este desempeño organizacional que estamos comentando. Esta institución es un órgano constitucional autónomo que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6º, en la sección A, en el párrafo 8º, en donde se compone por 7 comisionados. En este momento tenemos 5 comisionados, 3 varones, 2 mujeres y una mujer y un hombre que acaban de ser electos por el Senado de la República. 7 personas que encabezan la política pública que se trabaja desde esta institución. ¿Y cuáles son las facultades de este instituto? Tiene facultades de regulatorias, es decir, el INAI puede interpretar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahorita vamos a ver también estas diferencias, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. También tiene facultades para de información, en donde pues a todos los sujetos regulados de estas leyes que acabamos de mencionar, y ya me estoy enfocando un poquito al tema de datos, cuando así lo soliciten, pues bueno, van a apoyar en facilitar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué hacemos para esto desde el lugar en donde a mí me corresponde también estar trabajando en este momento? Elaboramos análisis, desarrollamos estudios, establecemos investigaciones respecto a los temas de protección de datos personales que nos son solicitados. Hay también una facultad para verificar si hay el cumplimiento de las normas de protección de datos personales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Qué pasa cuando se verifica y no hay un cumplimiento? Pues bueno, como derivado de toda norma, tiene que haber una sanción. Hay facultades resolutivas, es decir,
en el sector privado conoce y resuelve procedimientos de protección de derechos y de verificación, y también lo que ya les comentaba, y es la parte a lo mejor menos bonita, pero también corresponde y procede a interponer e imponer sanciones. Y hay facultades precisamente sancionatorias que se derivan del incumplimiento de las normas. Para poder entrar un poquito en la dinámica que a ustedes les interesa en esta tarde, que es saber cómo o de qué manera podemos hacer investigación o trabajo académico en este tema de la pandemia, o que ya muchos están hablando de pospandemia, que yo creo que todavía estamos en fase de pandemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a ir más allá para no vernos sorprendidos en el tema de si estamos nosotros verdaderamente protegiendo datos personales y teniendo un buen tratamiento de los datos personales? Pues para inicio de ello vamos a ver el marco jurídico de la protección de datos personales de manera muy somera también. Sé que no es una hora a lo mejor muy buena para una conferencia, porque la tarde, después de la comida, ¿verdad? Nos da un poquito de pesadez, pero bueno, trataré de irme yo muy ligera para que podamos nosotros tener al menos los conceptos básicos y saber de qué estamos hablando. Existen 3 reformas constitucionales que sientan las bases para una regulación integral del derecho a la protección de los datos personales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, además en un ámbito federal y en un ámbito local. Entonces, es el repaso que ahorita vamos a ver. Pues se han dado varias reformas para poder llegar a lo que el día de hoy es la protección de datos personales en México. Vemos aquí en esta presentación, que yo se las voy a dejar para que ustedes puedan tenerla. A partir de julio de 2007 es en donde se sientan las bases para el ejercicio de la protección de los datos personales, porque en esta reforma de este artículo 6º constitucional se definen los mecanismos de acceso y rectificación de datos personales. ¿Qué características además debía tener el órgano ante el cual se iban a sustanciar los procedimientos de revisión en caso de que hubiera un menoscabo a los datos personales? Estamos hablando que hasta esta fecha, e incluso hasta una fecha muy reciente, el INAI únicamente conocía de la transgresión a los datos personales por parte de los particulares, es decir, aquellas empresas, aquellos profesionistas, aquellas profesionistas que manejan datos personales de sus clientes, de sus pacientes, y que en algún momento hagan mal uso de estos datos. Entonces, únicamente el alcance era para ello. Hoy en día, el INAI también puede conocer de las instituciones públicas, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que maneja datos personales a través de quienes le componen en cada una de sus unidades administrativas y unidades académicas, y que en su momento pudiese existir una vulneración de datos personales, entonces puede intervenir en este caso la institución encargada de datos personales en el Estado, que es el IMIPE, que yo creo que ustedes ya han escuchado hablar también de esta institución, que hagan de cuenta es como la institución hermana del INAI a nivel local aquí en el estado de Morelos. Pues bueno, ahí hay una relatoría, en 2009 hay una reforma, otro de los artículos, dando facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales. Por otra parte, en junio de 2010 se reforma el artículo 16º de la Constitución, en donde se reconoce el derecho fundamental a la protección de datos y lo relacionado con lo que se denomina derechos ARCO. Estos derechos ARCO no es otra cosa más que los derechos que tienen o tenemos las personas para, si una institución pública tiene un dato personal de nosotros, y ahorita vamos a ver qué es lo que entendemos por datos personales, pues bueno, pedirle que podamos acceder a nuestro dato personal, que podamos rectificar un dato personal que que se tenga en una base de datos de esta institución de manera incorrecta, que se pueda cancelar este dato personal. Yo ya no quiero o no necesito como cualquier persona, pues que mi dato lo tenga esta institución, pues bueno, también tenemos manera de cancelarlo u oponernos
a que sean usados nuestros datos personales. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita estamos en la reforma constitucional al 16 y lo más importante de esto es que es la primera vez que se reconoce de manera explícita en la Constitución de nuestro país que tenemos un derecho como personas a proteger nuestros datos personales. Es decir, ya no únicamente está en una ley sustantiva que nace a partir de una constitución, sino que es la misma constitución la que reconoce a la protección de los datos personales como un derecho humano de los individuos. Es un artículo que también busca proveer a las personas de un derecho que garantizará su autonomía. Cada persona somos libres de decidir sobre el tratamiento de nuestros datos. Es decir, yo decido si subo una fotografía con determinadas características a una red social, yo decido si quiero hacer pública a lo mejor algún padecimiento o enfermedad que tenga, y yo como persona decido qué es o quién puede acceder a mis datos personales. Eso es lo que está reconociendo la Constitución en primer término. Reconoce además que es un derecho que tiene ciertos límites. Así como todos tenemos derechos, recordemos que también existen límites en lo que nos establece pues cada una de las legislaciones en nuestro país y que sea aplicable al caso concreto. En este caso, pues que dice, conforme a temas de seguridad nacional, cuando haya disposiciones de orden público, que el caso que tenemos ahorita en el que estamos, que es el tema de la pandemia por esta enfermedad de la COVID-19, que son temas de seguridad y salud pública y la protección también de derechos a terceros. Hubo otra reforma el 7 de febrero de 2014, en donde lo importante de esta reforma es que el artículo 6 en la fracción octava señala ya los alcances de proteger los datos personales para las instituciones públicas, es decir, en algún momento se decía, ¿por qué nada más los empresarios o por qué nada más los profesionistas debemos proteger datos personales si también instituciones como un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, un ayuntamiento, también solicitan datos personales, hacen llenar formularios, me piden mi copia de la credencial del lector, me voy a ir a hacer alguna prueba para saber si tengo algún padecimiento en una institución de salud pública, porque ellos no estaban obligados de manera nacional a la protección de datos personales. Pues es a partir del año 2014 cuando esta protección ya se da. Por otra parte, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el desarrollo legislativo en el sector privado de la ley que también regula los datos personales. Aquí tenemos dos tipos de leyes, la ley que regula el ámbito público y la ley que regula el ámbito privado, y en donde pues nosotros vemos que en este desarrollo legislativo existe una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y que de ahí derivan varias normas. No me voy a detener en esto porque no es tema del día de hoy, debemos ser más prácticos, pero sí es importante hacer un poquito de relatoría. Insisto, yo les voy a dejar la presentación para que cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pues bueno, podamos consultarla, y con mucho gusto yo quedaré a la orden en el momento que ustedes quieran que intercambiemos cualquier punto de vista. Existe además un desarrollo legislativo que se ha dado en el sector público y del que yo les hablaba. No únicamente empresarios, no únicamente profesionistas se van a hacer responsables de los datos personales que recaban. Será también el sector público, a través de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que como normativa secundaria, tanto en el ámbito federal como en el ámbito del Sistema Nacional de Transparencia, pues se deba de regular a todas las instituciones que tengan en su poder datos personales. ¿Qué conceptos tenemos previstos en las leyes de protección de datos personales? Y aquí es importante que nosotros sepamos o repasemos, porque a lo mejor muchos de nosotros ya sabemos sobre estos conceptos y sus definiciones. Pues los datos personales es toda la información concerniente o relativa a una persona física.
dicen que esta persona física puede ser identificada o se hace identificable a través de estos datos. Por ejemplo, hay clasificaciones doctrinarias que nos señalan que hay datos de identificación. ¿Cuáles son? Pues el nombre, mi nombre, el nombre de quienes estamos esta tarde en esta charla, la edad que tenemos, el domicilio, el sexo, el registro federal de contribuyentes, la cédula única de registro poblacional, son datos personales que se denominan de identificación. Hay otros datos que tienen un carácter ya incluso hasta con tema pecuniario, y no sé si ustedes han escuchado hablar, pero existen incluso venta, robo, secuestro de pues grandes plataformas con datos personales en donde se contienen cuentas bancarias, se contienen saldos, se contienen temas de las propiedades de las personas y son datos patrimoniales pues que ustedes saben de ser robados o de ser arrancados de quienes son sus pues sus tenedores únicos, pues estos corren peligro en su patrimonio. Datos personales de salud, como los estados de salud, aquellos estados de salud no únicamente física, sino también salud mental, los datos biométricos, como la huella que nosotros ponemos en nuestro iPhone todo el tiempo, como el iris, de repente cuando ahora nos identificamos también en los iPhone con el iris para que ya nadie más pueda acceder, la voz, este dato que nos piden en algún momento cuando en alguna institución bancaria queremos dar de alta nuestra banca electrónica o nuestra banca móvil más bien, la firma autógrafa también es un dato biométrico y hay datos que se consideran sensibles por la intimidad o la privacidad a la que pertenecen de la persona. La ideología, la afiliación política, la religión, la preferencia sexual, son datos que se consideran de carácter más íntimo y propio de cada persona y que finalmente, pues bueno, como lo dije al principio, hay autodeterminación para que cada quien seamos libres de definir y saber a quién le queremos compartir esos datos o bien de defender si es que por alguna necesidad tuvimos que entregar un dato personal y este se encuentra en manos de otra persona. ¿Sí? ¿Por ahí habrá alguna pregunta o algún comentario? Continúo entonces. Respecto de los datos sensibles, la afectación de la esfera, hablaba yo, es la afectación de la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleva un riesgo para este. Es decir, ¿cuántas veces no hemos nosotros sabido o visto de personas, incluso un ejemplo muy de ahorita? Es más, pasó aquí en el estado de Morelos, alguien que por alguna situación se enteraron que su hijo o hija había tenido esta enfermedad de COVID, pues bueno, la madre o el padre fueron objeto de discriminación por saberse que pues uno de sus hijos o hijas estaba en esta tesitura, ¿no? Entonces, estos datos revelan aspectos tan importantes como el origen étnico, racial, ya lo habíamos comentado, el estado de salud presente o incluso futuro, porque pueden ser indicios o análisis que te puedan llevar a alguna situación. La información genética también, aquellas creencias que a lo mejor de repente no tienen ni caso que sepan por qué creemos en alguna religión, en alguna filosofía, o por qué tenemos ciertas tendencias morales, y los temas que de repente escuchamos también que son tan lapidados, que son los de carácter sexual, ¿no? ¿Qué otros conceptos importantes se manejan en los temas de protección de datos personales? Hablar de titulares. El titular no es otra cosa más que la persona física a quien corresponden los datos personales. Titular de mis datos soy yo, Mireya Arteaga, soy titular de los datos personales que me pertenecen, y cada uno de ustedes y cada una de ustedes lo son también de los que les corresponden. ¿Qué es tratar datos personales? Cuando una institución pública, cuando una empresa, cuando algún profesionista obtiene mis datos personales, los utiliza, los divulga o incluso los almacena,
por cualquier medio para tratarlos de alguna manera. Usarlos abarca cualquier acción de accesarlos, de manejarlos, de transferirlos, es decir, a lo mejor, hablando del caso de ustedes, yo estoy haciendo alguna investigación y por eso documenté algo y lo respaldé y tengo datos personales, pues a lo mejor se me va a hacer fácil dárselos a alguna otra institución. No es tan fácil, se trata de una transferencia de datos personales y estos pues no pueden darse tan a la ligera, ¿no? Hay ciertas reglas, hay principios, hay deberes de los que ahorita vamos a hablar para poder llevar a cabo cada una de estas acciones. ¿Quién es el encargado de los datos personales? Pues es una persona física o jurídica que solo conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable. Por ejemplo, alguien que tiene su consultorio psicológico y que, bueno, como psicólogo o psicóloga, pues no se va a estar haciendo cargo, ¿verdad?, de darle tratamiento al conjunto de datos personales que muy seguramente tienen los expedientes clínicos de sus pacientes. Puede contratar a alguna empresa para que esta empresa se encargue del tratamiento de esos datos personales y esta empresa tendrá el carácter de encargado del tratamiento de sus datos personales. A final de cuentas, ¿quién siempre va a ser el responsable o la responsable? La persona física o moral de carácter privado o de carácter público que decide sobre el tratamiento de los datos. Vuelvo a lo mismo, no solamente empresas, no solamente profesionistas del ámbito privado, también en el servicio público, quienes manejan datos personales de manera directa son los responsables de este tratamiento. Con todo este cúmulo de datos que nosotros vamos recabando de alguna manera mediante formularios, por entrevista directa, porque quien está a la entrada, pues solicitó que se llenara algún libro florete a quien fue a alguna institución. Todos estos datos van formando bases de datos y estas, a su vez, se denominan o son un conjunto ordenado de datos que puede en toda su extensión hacer identificable a una persona. También se maneja mucho el transferir datos. Y transferir datos no es otra cosa más que comunicar esos datos que tenemos a una persona distinta de quienes seamos los responsables o los encargados. Para poder nosotros, si nosotros nos detuviéramos a ver, ¿en qué aspecto estoy yo? Soy titular de datos y únicamente soy titular y yo he entregado mis datos a diferentes instancias. Y un poco también vamos a hablar al final o a comentar rápidamente el tema de las redes sociales, o también como titular de datos, yo le he regalado al público mis datos personales a través de las redes. Pues bueno, podemos colocarnos en ese aspecto, pero también es el momento en que nosotros nos coloquemos en la parte de si soy un profesionista o una profesionista que a partir de que yo me desempeño en mi ámbito profesional, pues bueno, recabo datos, estoy cumpliendo con los principios de la obtención de datos personales o no lo estoy haciendo, ¿no? Por ello es que estamos haciendo este recorrido. ¿Cuáles son estos principios con los que debemos de cumplir? El principio de licitud, el de lealtad, el de finalidad, el de consentimiento, el de responsabilidad, información, calidad y proporcionalidad de los datos personales. Cuando estamos hablando de uno y de otro, pues bueno, hablamos de licitud y de lealtad cuando este es efectuado y debe sujetarse a las facultades o atribuciones con la normativa aplicable que nos resulte a nosotros, que nos corresponda, ¿no? Es decir, yo no puedo recabar un dato personal y al rato ir con no sé, con mi amigo o con mi amiga y platicarle todo lo que a mí me hayan o lo que yo haya obtenido por medio de un dato personal, ¿no? Y en todo momento el responsable debe privilegiar la protección de intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. Por ningún motivo, pero por nada, debo obtener ni tratar datos a través de medios engañosos o fraudulentos. De ahí la licitud del cuidado de los datos personales. Yo no voy a engañar a una persona para que esa persona me permita conocer y tratar sus datos personales. Debe de haber un fin específico para el que yo necesite los datos personales. Yo no puedo recabar
un domicilio si para los fines que yo estoy realizando no requiero un domicilio de una persona. Debe haber un consentimiento. Aquí me voy a detener un poquito y vamos a leer esta parte porque esto es bien importante en cualquier apartado que nosotros nos desarrollemos como profesionistas. Si nosotros estamos detectando que obtenemos datos personales en alguna de las formas, es importante que tengamos presente el consentimiento. Para realizar cualquier tratamiento de datos personales, el responsable está obligado a recabar el consentimiento previo del titular, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción, que ahorita las vamos a ver, y que es cuando una ley así lo disponga, debiendo dicho supuesto ser acordes con los principios y disposiciones de la ley. Cuando haya transferencias que se realicen entre responsables y sea sobre datos que se utilicen para el ejercicio de facultades propias. Cuando exista una orden judicial o una resolución o mandato y motivado por una autoridad que sea competente. Cuando se requiera para el conocimiento o reconocimiento o defensa de derechos del titular ante la autoridad competente, o cuando bien los datos se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable. Son las únicas excepciones que nosotros tenemos, pero si no, siempre vamos a estar obligados a recabar el consentimiento previo del titular. Por eso es importante, y ahorita vamos a llegar al tema del aviso de privacidad. Y aquí existen otras excepciones que, bueno, ya ustedes las irán leyendo con calma porque estoy viendo que el tiempo me está comiendo muy rápidamente. ¿Cuáles son las características de un consentimiento? El consentimiento que otorgue un titular de datos personales siempre debe ser informado, siempre debe ser libre y debe ser específico. Si yo te voy a entregar mis datos personales, me debes informar para qué te los voy a entregar. Debe ser libre porque nadie me puede coartar a que yo entregue algún dato personal. Y debe ser específico porque tiene que ser para determinadas funciones concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el que se haga un tratamiento de mis datos personales. No justifica nada, ¿verdad? Ahora que ya viene el tiempo de elecciones, yo nunca le di mi número telefónico a algún candidato o alguna candidata y resulta que de repente me están llamando de cualquiera de los partidos políticos para decirme que es importante que yo vote por tal o cual plataforma política. Eso no está permitido porque yo no entregué mi dato personal, a menos que así haya sido, para que me estén llamando para estos fines. Cuando además yo estoy en mi teléfono, estoy muy contenta utilizando Telcel y de repente me llaman a cada rato de Movistar y le queremos ofrecer de Movistar y le estamos llamando de Movistar cuando yo en ningún momento pues di mi consentimiento para que Movistar me pudiera llamar, ¿no? Entonces, existen aquí también modalidades del consentimiento y son bien importantes también que las platiquemos en esta tarde porque puede haber consentimiento que es tácito cuando se haya puesto a disposición del titular el denominado aviso de privacidad y no manifieste su voluntad en sentido contrario. Es decir, yo puedo como empresa, yo puedo como profesionista o como institución pública poner a la vista un aviso de privacidad y la persona no dice nada en contrario a lo que señala mi aviso, pues bueno, estoy dando como titular un consentimiento tácito al respecto. O puede ser expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente por escrito o por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. El principio de calidad es que se deben adoptar medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión a fin de que no se altere la veracidad. En este principio, pues se puede hablar de la supresión de los datos personales cuando dejan de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su tratamiento. Es decir, en el caso, volvemos a lo mismo, algún médico que tuvo alguna persona en tratamiento porque tenía alguna enfermedad de carácter oncológico, la persona ya causó alta, bueno, pues esos datos
son importantes para un historial médico, pero también si existen en bases de datos que ya no son necesarias para el seguimiento en ese momento, deben de suprimirse esos datos personales. ¿Qué significa que sean proporcionales los datos personales? No es otra cosa más que yo no voy a pedir más de lo que necesito, no voy a recabar más de aquello que yo considero necesario para cumplir con las finalidades del tratamiento de esos datos. El hablar de responsabilidad habla de que las instituciones públicas deben destinar recursos autorizados para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos personales, que se deben elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigibles al interior de una organización, y estamos hablando de organizaciones públicas y organizaciones privadas, que se deben de poner en práctica programas también de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones y deberes en protección de datos personales. Y además debemos garantizar que estas políticas cuenten con sistemas informáticos, con plataformas, con aplicaciones electrónicas que de implicar datos personales cumplan para ello con los mínimos de seguridad indispensables. Hablábamos hace un rato del principio determinante de información para los titulares de datos personales. Aquí entra el aviso de privacidad, que es que los responsables, si hablamos en este caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estará obligado a informar sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos los datos personales que trate. A través de este aviso de privacidad, a fin de que se puedan tomar decisiones informadas al respecto. La Universidad del Estado es una unidad, pero dentro de ella se desdoblan muchos procedimientos, muchas funciones, muchas instancias, como lo es la que en esta tarde es nuestra anfitriona, y cada una de ellas, dependiendo de la finalidad de recabar los datos, pues deberá contar con un aviso de privacidad. Sin importar la actividad de que se trate, podemos pensar que a lo mejor estamos trabajando temas, no sé, de la facultad de agropecuarias, y que agropecuarias a lo mejor que tiene que ver con temas de datos personales, pues de recabarse datos, esta facultad tendrá que tener un aviso de privacidad y hacer todo un tratamiento de datos personales conforme la ley lo señala. Hay varias modalidades del aviso de privacidad. Hay avisos de privacidad que se manejan de manera corta, cuando el espacio utilizado para la obtención de los datos personales es mínimo y limitado, y de forma tal que la información personal recabada o el espacio para la difusión o reproducción del aviso también lo sean, ¿no? Hay requisitos mínimos que se deben contener. Esto ya sería motivo también de un taller. Si quieren más adelante podemos revisarlo, y a través de la instancia que corresponde al INAI, pues bueno, poder hacer un taller para la realización de avisos de privacidad. Hay modalidades de avisos de privacidad. Puede haber avisos de privacidad que son simplificados, únicamente como un resumen, y estos se utilizan, por ejemplo, cuando los datos personales se obtienen de manera directa del titular, como por ejemplo a través del internet, o cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que pues hablan a alguna institución bancaria y vía telefónica les dicen, les recordamos que sus datos personales están siendo protegidos, bla, 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 y nos dice, y si gusta, consulte el aviso de privacidad en tal lugar. Creo que nunca lo hacemos, ¿verdad? Pero sí es importante que lo revisemos. Hay modalidades del aviso de privacidad también, que son denominadas o denominados avisos de privacidad integral, cuando los datos se recaben personalmente del titular, es decir, cuando hay la presencia física de la persona y la persona está ante el responsable. Este contenido es más extenso. ¿Y cuándo puede pasar? Cuando voy a lo mejor a ser atendido en alguna operación en tema de salud, y me solicitan ya para entrar a ingresar a la institución de salud, pues que yo llene alguna ficha con estos temas, ¿no? Hay deberes también para los responsables que manejan datos personales, deberes de seguridad y de confidencialidad, en los cuales no voy a ahondar por el tiempo,
Pero bueno, esto deber de seguridad, independientemente del tipo del sistema en el que yo encuentre los datos personales o el tipo de tratamiento que efectúe, tengo que establecer medidas de seguridad. Si yo voy a manejar una base de datos en una computadora, pues me debo de asegurar que esa base de datos esté protegida a través de los mecanismos de seguridad digital correspondientes. Si yo voy a tener expedientes clínicos en un archivero, pues me debo de asegurar que ese archivero no esté al alcance de todos, que esté bajo llave, y no puedo dejar expedientes clínicos de ningún tipo sobre mi escritorio o a la vista de los demás, ¿no? Debo proteger esos datos contra daño, contra pérdida, contra alteración, destrucción, contra el acceso no autorizado o el tratamiento no autorizado, y garantizar además siempre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los mismos. Este deber de confidencialidad, el responsable deberá establecer controles o mecanismos que permitan que todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento guarden confidencialidad respecto de estos. Cuando hablamos que el responsable es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estamos hablando de la institución, pero dentro de la institución, al ser un ente orgánico, se maneja a través de varias personas, pues cada una de estas personas debe tener filtros, mecanismos específicos mediante los cuales la institución UAM garantice que va a haber confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. Incluso la ley determina, los lineamientos determinan que más allá de decir, no, sí, sí te lo garantizo porque va a ser buen uso, debe de haber una especie de contratos por escrito en donde se nos diga, además de nuestros deberes, de nuestros derechos como trabajadores, pues este deber que tenemos de confidencialidad para el tratamiento de datos personales que tengamos. En contraposición a esto, ya había comentado yo al inicio, existen derechos denominados ARCO para más facilidad, que tienen o tenemos los titulares para revisar con quienes están haciendo tratamiento de nuestros datos personales. La relación con el encargado también ya la habíamos platicado. Respecto del responsable, pues es quien de manera directa trata los datos personales que el responsable tiene en su poder, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene también a partir de la ley una regulación muy estricta con la cual las instituciones, las empresas y los profesionistas que lleven a cabo tratamiento de datos, pues bueno, deben de tomar en cuenta porque todo ello implica el cumplimiento de la norma, y al cumplir la norma, pues nosotros evitamos cualquier tipo de sanción. De las transferencias también ya platicamos. Si yo soy responsable y algún otro responsable requiere los datos personales que yo tengo, pues también la ley me marca el cómo lo debo de hacer. No es que yo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, si nada más algún día, no sé, me pide la Universidad de San Nicolás de Hidalgo que yo le mande los datos a todos mis alumnos, pero me lo pide vía telefónica, pues bueno, tendrá que haber una finalidad. Yo no podría entregarlos, no podría entregarlos en ese momento, ¿no? Las transferencias tienen su propia dinámica también y sus propias características, y además existen transferencias de carácter nacional y transferencias de carácter internacional. Se puede hacer esta comunicación de datos personales, sí, sí se puede, pero existen reglas específicas para ello. Ahora vamos a entrar un poco por el tema del tiempo a lo que es o ha sido la emergencia del COVID, ¿no? Nosotros supimos en un principio que esta emergencia sanitaria ha presentado grandes desafíos. Supimos por ahí de la fecha del 31 de diciembre de 2019, pues que en una comunidad por allá alejada en Wuhan, en China, pues ya se presentaba este virus, ¿no? Y ya tan rápidamente ha pasado el tiempo que para el día 11 de marzo del año 2020, pues bueno, la OMS ya estaba declarando que había un brote de pandemia. Y por si el tiempo no hubiese pasado demasiado rápido, pues para el 23 de marzo del año 2009, ya en el Diario Oficial de la Federación se estaba publicando que en nuestro país existía también
pues una alerta sanitaria que después se convirtió en la emergencia sanitaria. Esto determinado el 31 de marzo de este año, y bueno, ya estábamos nosotros inmersos en esta emergencia sanitaria en donde, aunque no lo querramos así, por la misma naturaleza de la emergencia que estamos viviendo, se está dando un trato intensivo de datos personales en diferentes ámbitos. En el sector salud, como lo decía hace un rato, para el diagnóstico, para la atención, para el seguimiento de pacientes posibles o probables de COVID-19, pues se ha dado este tratamiento. En diversas aplicaciones también de carácter informático, en plataformas que han sido creadas con fines informativos, también se ha dado tratamiento. En los medios en donde se han también de manera altruista, yo he conocido muchas instituciones, incluso muchas de aquí del estado, o alguna de aquí del estado que he visto que han estado dando tratamiento gratuito a personas que han desarrollado pues alguna eh, crisis de ansiedad o cuestiones de esta naturaleza de carácter psicológico que también implican tratamiento de datos personales, ¿no? No se diga en el sector de la industria, el comercio y los servicios para continuar con sus operaciones. Diversos sectores de la industria han integrado en sus actividades la modalidad de trabajo a distancia, que es lo que está sucediendo ahorita, que lo que estamos haciendo nosotros. Pues bueno, no sé si ustedes tengan en cuenta, ahorita nos están grabando, tiene que haber un aviso de privacidad de que nos están grabando y si podemos damos el consentimiento. ¿Por qué no abrimos nuestras cámaras? Precisamente por esa autodeterminación que nosotros tenemos a que nuestra imagen, si queremos, se puede ver, y si no queremos, no se puede ver en estos momentos porque estamos nosotros dentro de nuestro espacio más íntimo, que a lo mejor es nuestro hogar. No, a lo mejor todos estamos en este sentido, pues desde nuestras casas, ¿verdad? Muchos estaremos en oficina, pero bueno, si alguno considera que no es necesario el tener la cámara prendida, pues bueno, lo hace, y a final de cuentas, quienes sí tenemos cámara prendida, quienes sí está siendo escuchada nuestra voz y grabada, pues ya estamos exponiéndonos a un tratamiento de dato personal. En el sector educación, no se diga, para continuar con las actividades educativas establecidas, pues bueno, las instituciones han recurrido al uso de tecnologías de la información a través de plataformas, a través de sistemas que realizan el tratamiento de datos de alumnos y de profesores. A lo mejor no hemos encontrado, no nos hemos dado cuenta muchos de quienes damos cátedra, que al momento de pedirle al alumno o a la alumna que tengan la cámara encendida, ya estamos haciendo tratamiento de datos personales. Tendría que haber una finalidad específica y tendríamos nosotros que contar con el consentimiento. ¿Cuáles son los principales riesgos en el tratamiento de datos personales en esta pandemia? Pues que nos podemos encontrar con mensajes informativos que son maliciosos o malintencionados o que incluso son inciertos o son falsos, que hay secuestro de información, aunque no lo creamos, que hay mensajes falsos de solidaridad que nos llevan a lo mejor a que nosotros caigamos en cualquier tipo de simulación que nos haga incluso tener un menoscabo en nuestro peculio, a que haya mensajes dirigidos de phishing, de smishing, falsos beneficios de supuestos programas sociales, falsas ofertas de trabajo, supuestas invitaciones a servicios gratuitos o que incluso en esta época del Buen Fin también se puede dar, ¿no? Y que nosotros sin saberlo, pues bueno, estemos siendo víctima de un maltratamiento de nuestros datos personales, que esto haya hecho que por ese maltratamiento haya habido fuga de esta información tan valiosa y que esa fuga de información tan valiosa en manos equivocadas, pues bueno, esté ahora cometiendo ilícitos en contra de nuestra persona. ¿Cuáles son los principales desafíos en el tratamiento de datos personales ante el COVID o la COVID-19? La divulgación de datos personales, es decir, que no se dé esta divulgación salvo aquellos casos que sea estrictamente necesario o con el consentimiento y la autorización correspondiente de él o la titular. Que haya un cumplimiento de principios y deberes en materia de datos personales. Insisto, partimos de esto porque es bien importante, aunque no estemos en el ámbito del servicio público directo o aunque no seamos especialistas en derecho,
pero es importante que conozcamos que hay principios y hay deberes que rigen el que nosotros tengamos en nuestro poder datos personales, que haya proporcionalidad en la obtención de datos personales. Si yo voy a adquirir algún bien con venta a plazos y esto a lo mejor implica que yo dé alguna referencia, pues bueno, a lo mejor me podrán pedir el teléfono de mi referencia para poder preguntarle si me conoce, pero no así su domicilio o no así su cuenta bancaria, su número de tarjeta de crédito. Es un gran reto también la transferencia de datos personales. Por la misma emergencia, sí se conoció de casos en donde hubo transferencias que fueron indebidas o que no siguieron las debidas reglas para llevarla a cabo, ¿no? Y pues que hay muchos riesgos en materia de seguridad de nuestros datos, no se diga en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo incluso ha habido menoscabo en contra de personas, no únicamente de mujeres, de hombres, de niñas, de niños, porque nosotros mismos nos vulneramos al subir nuestra imagen, al subir nuestra ubicación y al subir cualquier otro tipo de datos que nos hace identificables ante extraños o extrañas que están viendo de qué manera o de dónde agarrarse para poder entrar a nuestra vida y, bueno, causarnos algún menoscabo. Hay acciones que pueden hacer que prevengamos todo este tipo de situaciones. ¿Qué le toca al INAI? Pues orientar a la población sobre cómo ejercer adecuadamente su derecho a la población, a la protección, perdón, de los datos personales, concientizar y dar a conocer a los responsables y encargados del sector público y privado. Por ello es que estamos llevando también, y agradeciendo el espacio esta tarde, las obligaciones que se deben cumplir al realizar un tratamiento de datos personales en casos relacionados con COVID-19 y además con cualquier otro tipo de casos. Insisto, mucho de esto se da en redes sociales. Por medio de diferentes medios de comunicación, nuestros comisionados del INAI pues han hecho diversas notas relacionadas con este tema. Estamos tratando constantemente de informar a la sociedad sobre la importancia que tiene la protección de los datos personales, acceder a la información, ser transparentes en este periodo de emergencia, pero sobre todo el cuidado de nuestros datos. El INAI pues ha decidido participar en diferentes foros internacionales en donde también se están buscando cuáles son las mejores medidas para llevar avante esta emergencia. ¿Sí? ¿Continúo? Decía yo, esta emergencia sanitaria, ¿no? El vínculo interinstitucional también que se tiene con la Secretaría de Salud para la revisión de todo el tratamiento de datos en el sistema de salud nacional y que no haya esta fuga de bases de datos, pues con el menoscabo de un dato tan sensible como la salud de las mexicanas y los mexicanos. También se tiene al alcance de todos un micrositio que se denomina Datos Personales Seguros COVID-19 y que está a su disposición, en donde se tienen, pues bueno, varios contenidos que ustedes pueden revisar en su momento. También hemos puesto a disposición infografías que hablan de los fraudes, que hablan del phishing, que hablan del smishing, que hablan, pues bueno, de cualquier tipo de vulneración que pueda haber incluso en varios apartados, no únicamente en temas de salud, y estos se difunden a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Se han dado también opiniones técnicas de cómo llevar a cabo un buen tratamiento de datos personales. Se atienden consultas directas de personas interesadas en saber cómo cuidar sus datos. ¿Qué va a pasar después de COVID-19? ¿Qué retos y qué panoramas se tienen después de la pandemia? Yo creo que el mayor reto está en que esta crisis aceleró algunos cambios que a lo mejor nosotros veíamos muy lejanos, como este tema de las cuarentenas forzosas y que nos hacen estar en casa, ¿no? Esto aquí ha llevado a que se aumente la virtualización de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, del teletrabajo, de la digitalización, de la educación en línea. ¿Y esto qué ha hecho? Pues bueno, algunos a lo mejor lo hemos visto hasta en un tema de chascarrillo, ¿no? Cuando alguien, y que no debiera ser, pero cuando alguien
pues ha tenido algún tipo de tropiezo por estar con el micrófono encendido, por estar con la cámara encendida, pues bueno, a esto nos estamos enfrentando. No estábamos acostumbrados a hacer tan pública nuestra privacidad desde donde nosotros nos desenvolvíamos, en la computadora. Se deberá reconsiderar para gestionar eficazmente la crisis sanitaria, por ello la privacidad de la que nosotros gozamos, la seguridad que tiene la infraestructura digital. A veces nosotros no tomamos en cuenta que no estamos ante un HTTPS y estamos ante un HTTP, y entonces, pues bueno, esto nos hace más vulnerables, ¿no? Las tecnologías digitales han disminuido el impacto de la pandemia en algunas profesiones y en la educación, al tiempo que nos han permitido, como es el caso, sostener comunicaciones personales y actividades de entretenimiento en cada uno de los hogares. Entonces, el uso de las tecnologías de la información llegó para quedarse, y esto nos hace, pues, que tengamos un reto importante en cómo vamos a proteger cada uno de los datos personales que vamos dejando, porque además, no sé si ustedes han escuchado hablar, hay una huella digital que dejamos desde el momento en que usamos cualquier dispositivo o cualquier pues aparato electrónico en donde dejamos nosotros datos de los que ya hemos hablado, ¿no? Por otra parte, también es importante señalar que se está trabajando en recomendaciones a responsables y encargados, que estas son aplicables para todas y para todos, como contar con estrictas medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, cumplir con los principios y los deberes de los que ya hablamos, proteger la confidencialidad de los datos sobre cualquier persona que no sea el titular o que no conlleve la finalidad para la que los recabamos, que adoptemos medidas que consideremos convenientes para que los datos que recabamos sean exactos, completos, pertinentes, actualizados y sean correctos. Muy importante, por respeto al titular, informarles para qué estamos recabando y tratando datos. Y además, si somos una institución pública o una institución privada que estamos recabando datos, nuestros mismos colaboradores tienen derecho a que sus datos sean garantizados en materia de salud. Es decir, si a mí como trabajador me van a pedir que asista y por cualquier circunstancia me van a hacer una prueba de COVID, pues bueno, esta prueba tiene que garantizar que el dato que resulte de la prueba misma, pues sea confidencial. Se debe limitar el periodo del tratamiento de los datos, definir cuánto tiempo voy a conservar estos datos. Si existiera por cualquier situación alguna vulneración de seguridad de los datos personales, desde la más simple, como que yo guarde un expediente clínico en un archivero y ese expediente ya no está, hasta la más compleja, que es esas grandes bases de datos que puedan ser vulneradas y alguien las pueda copiar y difundir, pues bueno, debe de ser notificado. Existen plazos en la ley que nos hablan de esto. Debemos proteger y evitar la difusión de datos personales, sobre todo de niñas, de niños y adolescentes, y en casos posibles o confirmados de COVID-19. Se deben implementar medidas de seguridad técnicas y administrativas físicas. ¿Por qué? Porque nos podemos enfrentar ante inclemencias del tiempo que ha pasado ahorita con las inundaciones. Si yo dejo los expedientes a nivel donde puedan sufrir alguna inundación, pues bueno, ya estoy exponiendo esos expedientes, ¿no? Si yo soy una institución pública y no guardo a lo mejor la copia de la credencial del lector que me dieron de alguna persona y alguien más llega y le toma una foto, pues bueno, ya hubo una vulneración al cúmulo de datos personales que se albergan en esa copia de credencial del lector. Y ahora, hablando de los datos personales en investigaciones, pues a pesar de que no hay una definición universalmente aceptada de qué actividades se pueden considerar como una investigación científica, hablando desde la perspectiva de los datos, el Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales considera que existen 3 criterios que deben presumiblemente coexistir cuando se habla de una investigación científica en la que se está ante tratamiento de datos personales. Cuando
efectivamente nosotros nos damos cuenta que estamos tratando datos personales cuando se aplican diferentes estándares éticos y metodológicos comúnmente aceptados en el sector, como por ejemplo el consentimiento informado, la responsabilidad de la persona al mando de la investigación o sistema de controles externos e independientes, o bien que la investigación se lleve a cabo para mejorar el conocimiento y bienestar de la sociedad, en contraposición a otras finalidades privadas o comerciales. Considero importante señalar que en este caso nosotros debemos de estar conscientes de que en el momento mismo que nos estamos dando cuenta que estamos recabando datos personales, pues debemos ya saber que no podemos nosotros excluirnos de la ley de protección de datos personales, ya sea en el sector público o en el sector privado. Nos estaremos colocando en ese supuesto y seremos responsables si soy a lo mejor un profesionista que se dedica a dar consulta, o bien si soy parte de una institución como la UAM y tengo en mi poder las calificaciones de mis alumnos, ¿no? En virtud de lo anterior, yo quisiera concluir que los estudios que se realicen en situaciones de emergencia y que requieren de tratamiento de datos personales deberán respetar los principios, deberán respetar los deberes y obligaciones en la materia, atendiendo a lo siguiente. Al momento de llevar a cabo nosotros el registro de datos personales, debemos seleccionar las categorías de datos relevantes y adecuadas para el problema que se ha de abordar, vigilando que sean correctos, que sean actualizados y que sean pertinentes. Los datos de salud, recordemos, son datos sensibles y su tratamiento requiere de estos requisitos, ¿no? Asimismo, se debe obtener el consentimiento de sus titulares en los casos que no se actualice alguna excepción establecida en la ley. No podemos irnos por la libre, debemos de obtener el consentimiento. Siempre se deberá informar a los titulares de los datos sobre la información que se recaba de ellos y con qué fines y cómo lo hacemos, pues a través del aviso de privacidad, pero aun y cuando existe una ayuda, una herramienta que ayuda en la página del INAI para realizar avisos de privacidad, yo quiero decirles que esto es el último eslabón de la cadena. Para que nosotros podamos poner a la vista un aviso de privacidad es porque ya detrás nosotros hicimos un mapeo de los datos personales que estamos recabando, es porque nosotros ya tenemos firmados avisos de confidencialidad de quienes se encargan de tratar los datos personales dentro de la institución, es porque ya sabemos que tenemos medidas tanto tecnológicas como físicas implementadas para el resguardo de esos datos personales. Si existen denuncias por posibles tratamientos indebidos o de vulneraciones, pues pueden acudir al INAI, ¿no? O en su defecto, habrá personas que acudan y que en algunos de los casos, pues bueno, a las instituciones públicas, a las empresas o a los profesionistas, los hagan ver como responsables que no cumplieron con la ley correspondiente. Como lo comentaba, recientemente el Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales publicó una opinión sobre la investigación científica y su compatibilidad con el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Si bien se trata de una opinión realizada bajo el análisis de la normativa en materia de protección de datos personales aplicable a la Unión Europea, es posible encontrar similitudes que pudieran aplicar al tratamiento de los datos personales en la investigación académica y científica en nuestro país. Para el secretario, se permite cierto margen de flexibilidad en los proyectos científicos que pueden ser considerados como tal y que respeten las normas éticas reconocidas en cada sector. El reglamento incluye como investigación científica, además de las investigaciones hechas por universidades o el mundo académico, a aquellas llevadas a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones públicas o gubernamentales o empresas comerciales con ánimo de lucro. Sin embargo, esta Secretaría recomienda considerar los siguientes elementos cuando nos reafirmemos en el tratamiento de datos personales para fines de investigación, y con esto ya voy concluyendo.
que a pesar de que no hay una definición universalmente aceptada, como ya lo dije, pues bueno, se tiene que atender a estas tres posturas que ya se comentó. Que los tratamientos sean compatibles, distintos a la finalidad esencial. Según recoge este reglamento, el tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos inicialmente, solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines, es decir, en el Inter surgió la necesidad de recabarlos. Al mismo tiempo, se establece con carácter general que las operaciones de tratamiento ulterior con fines de investigación científica deben considerarse operaciones de tratamiento lícitas. Y esto nos lleva a que para que ello cumpla esa finalidad, se debe disociar el dato, es decir, en investigación científica no se requiere el nombre, no se requiere el domicilio, no se requiere el número de teléfono, pero sí requiero saber si es hombre, si es mujer, si es joven, si es adulto mayor. Tratar estos datos personales de manera disociada para que al momento de hacer las publicaciones correspondientes no tengamos ningún problema. No basta con que el responsable del tratamiento de datos se excuse usando el argumento de la investigación científica, sino que debe de probarse la necesidad de su tratamiento y la proporcionalidad del mismo. Debe de haber una estrecha cooperación entre las autoridades de protección de datos personales con los comités éticos de investigación. Por eso yo hoy aplaudo que esta tarde estemos trabajando de esta manera. Se deben establecer estándares específicos en materia de protección de datos personales para la investigación científica y reconocer además códigos de conducta para la investigación científica y establecer certificaciones para actividades científicas. Es decir, el hablar del tratamiento de datos personales en investigaciones conlleva en primera instancia recomendaciones muy básicas que a lo mejor todavía no están reguladas de manera directa en nuestro país, pero que sí tenemos parámetros internacionales que hoy les estamos compartiendo y que le voy a hacer llegar a la maestra Cintia también este apartado que yo le leía de las recomendaciones que dan a partir del reglamento europeo, en donde, pues bueno, hay recomendaciones tan sencillas como el no utilizar aquellas herramientas que no tengan la garantía de una seguridad fuerte. Muchas veces nosotros hemos usado plataformas de carácter gratuito que incluso nos sacan cada determinado tiempo y nosotros pues hemos visto cómo han sido estas plataformas vulneradas con personas que entran, que ponen mensajes impropios, que además pues pueden poner a la vista imágenes inadecuadas, a lo mejor para el foro que se está llevando a cabo, ¿no? Por ello, pues es fundamental también que nosotros hagamos esta réplica de que todos estamos, si somos parte de una institución pública, de una institución educativa, del sector salud, del sector a nivel de salud mental, que por lo general vamos a estar recabando datos personales y que estos datos personales están protegidos por una ley a nivel público y una ley a nivel privado que nos va a hacer que en algún momento de no seguir las reglas que en estas leyes nos imponen, pues bueno, hacernos acreedores a lo mejor a determinada sanción si alguno de los titulares que considera vulnerado su dato personal accede al INAI en el caso del ámbito privado o accede al IMIPE aquí en Morelos en el caso del ámbito público y denuncia porque se hizo un mal tratamiento de datos personales. Cuando tuve el privilegio de estar aquí en el IMIPE, tuvimos casos en donde alguna persona incluso se inconformó porque fue vulnerada su boleta de calificaciones. Algunas otras que se inconformaron por ser personas del mismo sexo que fueron a pedir informes sobre el matrimonio igualitario y bueno, a alguna o algún servidor público se le ocurrió dar una entrevista y entregar los nombres de las personas, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de que al momento de llevar a cabo el registro de datos personales, debemos hacer una selección de categorías de datos relevantes y adecuadas para el problema que queremos y vamos a abordar.
Siempre, ya lo había comentado y lo vuelvo a decir porque es muy importante, se debe informar al titular de los datos a través del aviso de privacidad. El tratamiento tiene que ser único y exclusivamente para aquello para lo que se necesita, y siempre se debe de velar por cumplir los principios de protección de datos, debiendo adoptar las medidas. No nos los vamos a aprender en una tarde, pero sí más o menos tenemos idea que deben de ser lícitos, que debemos guardar una lealtad, que debe de haber un consentimiento, que debemos de tener informados a los titulares, que debe de haber una proporcionalidad en los datos que recabemos, que deben ser para determinada finalidad, que deben de ser datos que tengan calidad y que debe de haber responsabilidad en el tratamiento. Entonces, pues bueno, yo les doy las gracias por haberme tenido paciencia en esta tarde. Quiero decirles que cualquier situación que podamos abundar respecto a lo que hemos nosotros estado viendo en esta tarde, creo que en el INAI estamos a la orden para poder, pues bueno, trabajar con ustedes en aquellos temas que se requieran y se necesiten más adelante. Espero haber sido clara, y si no, pues bueno, aquí quedo a disposición para que podamos iniciar preguntas y respuestas en caso de así considerarlo. Pues muchas gracias, maestra Mireya Arteaga Dirso, por la valiosa información que esta tarde nos ha traído. Ha sido realmente pues un tiempo que en lo particular he disfrutado mucho. La verdad es que ahora con las observaciones y retroalimentaciones que nos da, ¿no? Pues nos va a ayudar bastante en nuestro quehacer. Y bueno, antes de seguir hablando yo, quiero pues dar la palabra, ¿no? A las dudas, a las preguntas que puedan tener aquí los participantes. Bueno, aquí están escribiendo en el chat Carmen Olivier Romo Huerta. Felicidades, excelentes pláticas. Y bueno, nos comparte su correo. Carmen Olivier Romo Huerta también, ¿no? Bueno, su nombre es Jorge Santiago Andrade Pérez. Felicita a todos los ponentes y organizadores. No sé si alguien tenga más dudas, preguntas, comentarios, reflexiones. Si gusten, también pueden tomar la palabra y bueno, poder hablar directo o bien a través del chat. Pues, maestra, en lo que... Todo quedó muy claro. Sí, bueno, en lo que nos... ¿Sí? En lo que nos hacen llegar, bueno, sus comentarios, yo quisiera tomar esta invitación, bueno, que nos ha hecho para, pues, tomar ese taller, ¿no? Para la realización de avisos de privacidad. Creo que es muy necesario. Y ahorita que usted lo mencionaba, es necesario también que podamos tenerlo ahorita en esta grabación, ¿no? En los instrumentos, por ejemplo, en los que recabamos datos, ¿no? Es para poderla consultar, ¿no? En otro momento y también poner a la disposición de los participantes. Pero agradecemos mucho sus comentarios y bueno, nosotros encantados de poder tomar este taller y también poderlo, ¿no? Compartir a nuestra comunidad. Y bueno, agradecerle. Nos dice Jair López, buenas tardes, excelente tema. Sí, muchas gracias. Bien. Pues yo me reitero a la orden, si me permite, maestra Cintia, pues para decir que con haber dejado sembrada la semillita de que sepamos que independientemente del tema al que nos dediquemos, todos estamos expuestos en nuestros datos personales porque todos somos titulares, y por ello es importante saber, entender y aprender respecto del cuidado y tratamiento de los datos, y colocados del otro lado, pues también siendo parte de una institución educativa como alumnos o como maestros o como investigadores, pues también nosotros a lo mejor hasta estamos expuestos a estar tratando datos personales si no nos hemos dado cuenta, y que recordemos lo que implica el tratamiento de los datos, ¿no? Que tenemos una responsabilidad fuerte porque significa pues la integridad y la privacidad de las personas que han confiado en darnos a resguardo esos datos. Yo quedo a la orden. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, maestra Mireya. Y bueno, si no hay más comentarios o dudas, quisiera yo darle lectura a la constancia que le haremos llegar. Nos dice aquí, antes, Lisette Cortés, excelentes ponencias, todas me dejaron un amplio aprendizaje. Luis Pérez Álvarez dice, gracias, maestra Mireya, a nombre del director del CIPSI, el doctor Guillermo de la Janti. A mí como secretario técnico me ha parecido una conferencia muy interesante y de utilidad para el CI. Así es, así es. Claro, estoy totalmente de acuerdo y me uno a estas palabras de felicitación y agradecimiento por haber tomado pues ese reto, ¿no? Como usted bien lo compartía y haber aceptado esta invitación. Inicialmente pues había yo contactado al maestro Jonathan, pero yo estoy muy agradecida porque usted pudo estar aquí con nosotros esta tarde y bueno, también supe que pues somos paisanas, ¿no? De la misma ciudad, Cojutla. Entonces, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, maestra, y pues estaremos en contacto, claro que sí, para futuras colaboraciones desde el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología y con el Comité de Ética de allí. Y bueno, le doy lectura. Dice así. Bueno, el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología, a través del Comité de Ética en Investigación, extiende este agradecimiento a la maestra Mireya Arteaga Dirso por su valiosa participación con la conferencia Uso, Tratamiento y Procesamiento de los Datos Personales en Estudios en Situaciones de Emergencia, en el marco de la 6ª jornada de capacitación Consideraciones éticas en estudios en tiempos de pandemia, celebrada el día 12 de noviembre de 2020. Muchas gracias. En el chat también, la doctora Bruma Palacios Hernández. Felicidades CI CIPSI, gran evento. Súper pertinente y actual, gran trabajo. Muchas gracias y muchas gracias al CI, a nuestros ponentes por esta oportunidad, por esta jornada que bueno, ya estamos ahora cerrando. También dice Galaxy A10, muchas gracias. Ojalá se sigan dando este tipo de eventos. Y me cortan la invitación. Todo excelente, Antonio Espinosa. Pues muchas gracias a todos nuestros participantes que estuvieron aquí con nosotros durante toda esta jornada. Y bueno, los esperamos a la que sigue, esperamos que sea el siguiente semestre. Este año no pudimos celebrar la de mayo, por lo mismo de la pandemia, pero ahora pues continuaremos buscando temas que puedan ser útiles para todos nosotros en nuestro quehacer. Pues muchas gracias y bueno, estamos a la orden a través del Comité de Ética y bueno, aquí estamos. Agradecemos a todos su participación y su presencia.